el campo presenta un espectáculo como hace muchísimos años no veíamos. Los colores locales que han conseguido, a falta de 2 encuentros, el ascenso a la tercera división nacional de fútbol, hoy reciben el homenaje incondicional de su afición. Esto es un espectáculo inenarrable. Don Domingo, que es el asesor religioso, también se encuentra ante nuestro micrófono, y yo, en primer lugar, quiero mostrarle mi alegría porque, aunque no venga a cuento, su santidad Juan Pablo II se encuentra muy bien. Eso en primer lugar, para que sigamos bien. Gracias. Y ahora, en cuanto a las penses, ¿qué nos puede decir don Domingo? Pues lo que dije hace 8 meses, que cuando fue a la Virgen aquel ramo de flores, en principio de temporada les dije que había que llegar a la tercera división y lo han conseguido, gracias a su esfuerzo, a la afición y a la bendición de la Virgen. Los primeros indicios en la provincia de Alicante de fútbol vienen en el puerto de Santa Pola, en el puerto de Torrevieja, en el puerto de Alicante. De ahí un poquito pues se exporta a las demás ciudades y en Aspe pues empieza a arraigarse a principios de los años 20, pero no se formaliza un club como tal. El club como tal empieza a principios de los años 30, el primer club del que se tiene conocimiento es el Aspe Fútbol Club, que milita ya en categorías regionales, pero federado. Se habla de que en el año 31 estaban en competición, aunque hay indicios, hay un manuscrito donde en el año 1925 el Aspe Fútbol Club disputa un partido en Novelda contra los reservas del Novelda. El primer equipo de Aspe pues vestía con la camiseta blanca, el pantalón blanco y las calzas negras, como después, a mitad de los años 90, retomaría el funcionamiento del Aspe Fútbol Club con esos mismos colores. La afición le brinda un gran aplauso. Vemos aquí, distinguimos a Manuel Patate Podría, a Manolo el Panadero, perdonen que hablemos por los apodos, los conocerán mejor, a Manolo el Gloria, a Antonio el Trabuquillo, medio pistola, a Quirán, vemos también a Riquelme, de los más veteranos, vemos a Morrich, vemos aquí a Pepe Luis Perceval, vemos al fondo, señores, no, estamos muy lejos, estamos a Paco el desesperado. Ese equipo se disuelve, digamos, prácticamente con la guerra civil, porque prácticamente la totalidad de jugadores son llamados a filas, digamos, para la guerra. Desaparece, ¿no? Desaparece todas esas bases. Incluso ya el Aspe Fútbol Club, creo recordar, que da un jugador López, que ya juega en el Aspe Fútbol Club, nacido en Aspe, y se va a jugar a Lérida, a la Unión Deportiva Lérida en aquella época. Han salido muchos jugadores de aquí de Aspe, de este campo. En los 60 yo recuerdo Botella en el Hércules, recuerdo a Peiró en el Club Deportivo Eldense, un Club Deportivo Eldense que estaba militando en segunda división nacional. Yo nací en el Aspe, o sea, yo jugué en el Aspense, automáticamente después pasé al Novelda, después creo que volví al Aspense y del Aspense fue cuando firmé con el Eldense en segunda división. Yo estuve allí, bueno, estuve 2 años, después me fui al Cartagena, después estuve en el Orihuela, estuve en el Yeclano, estuve en el San Vicente. Manuel López Botella, que estuvo en el Castilla, que estuvo en el Real Madrid Juvenil, que luego pasó por el Getafe, por el Oviedo, debutó con el Elche, jugó en el Camp Nou con el Elche en primera división. Hablar de la figura de Manuel López Botella es hablar de fútbol, pero la gente lo que habla de mi tío Manuel es que como jugador fue de los mejores que a lo mejor ha dado la localidad de Aspe, con una clase en sus piernas, sobre todo la derecha, tremenda. Se marchó a la aventura del Real Madrid, llegando a debutar con el Castilla. Normalmente los jueves solían hacer contra el primer equipo entrenamientos en el Santiago Bernabéu, donde hay imágenes gráficas, donde disputaban esos partidillos de entrenamiento con el primer equipo del Real Madrid, en esa época muy laureado. El Aspense hace acto de presencia en el campo. Comienzan las tracas, los disparos, los aplausos. Sale toda la plantilla. Salen los 11 titulares y salen también aquellos que no van a jugar hoy, que también han colaborado con el equipo de casa en este ascenso. El siguiente equipo que bueno, pues marca una trayectoria en Aspe es el Club Deportivo Aspense, que es ya la primera referencia que tenemos con camiseta roja, pantalón azul y calzas azules. Ese club milita a finales de los 50 en tercera división, coincide
con un Novelda, coincide con un Gran Monóvar, con el Club Deportivo Eldense, con el Elche Club de Fútbol, el Elche de la Cooperativa, ese Elche que sube de tercera, segunda, primera división. Era una tercera división que era una segunda división B. Se hablaba mucho en Aspe de que el Aspense en algún momento había sido campeón de la Copa San Pedro. La Copa San Pedro en aquellos años era toda una institución, ¿no? Terminaba la liga regular y se creaba una competición para los equipos alicantinos para poder dar ocio. O sea, hay que recordar que el fútbol hoy en día, el ocio nuestro del fútbol es verlo en televisión, pero en aquellos años 50, 60, 70, 80, el fútbol era el ocio que tenía la gente. Subían al campo de las Fuentes a ver a la Unión Deportiva Aspense o al Club Deportivo Aspense, o se iban al cine, eran las dos opciones que habían. A continuación de esto hubo unos años de parón porque hubo un acontecimiento, creo que fue con el Alicante, que vino el Alicante aquí y bueno, y la afición pues pensó que el árbitro estaba vendido. Vendido o era partidario del Alicante porque era de la capital, ¿sabes? Y entonces el público pues quería hacer justicia. ¿De qué manera? Por el árbitro, que era el que pagaba todos los males. Yo tenía 7, 8, 10 años, me acuerdo que estaba yo allí, 8 o 10 años, pero imagínate, eso era en el año 50, 51, 52, por ahí. Fue eso que salieron todos los periódicos y todo, toda la prensa y todo, ¿qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada, nada más que se han tirado 3 o 4 con una silla, le dieron a un jugador, el jugador quiso provocar al otro, en fin, lo que pasa en el fútbol, que perdieron los nervios unos y una cosa que no debe de ocurrir nunca, pero ocurrió. Entonces hubo en Aspe gente que quería recuperar el fútbol de nuevo, ¿no? Y no había manera, no hubo manera en un primer año, o se pagaba la multa y luego ya veríamos, o no había inscripción. En un segundo año se intentó, la multa se rebajó hasta 78 pesetas, se pagó la multa, pero también se tuvo de alguna manera que disfrazar el nombre y lo que era el Club Deportivo Aspense original se quedó en Unión Deportiva Aspense. Se retoma el fútbol en Aspe federado con la creación de la Unión Deportiva Aspense. Recoge los mismos colores, recoge más o menos el mismo escudo y la misma filosofía, ¿no? Que haya un equipo en el pueblo y que haya pues, un ocio, ¿no? para la gente que toda la semana trabajaba y que el domingo por la tarde pues, acudía a las Fuentes a ver a la Unión Deportiva Aspense. Balón hacia Cano, peligro, el Cano pisa el área, tira, ¡gol! ¡Gol! Exactamente a los 3 minutos de juego, gol de Cano. Ahora el gran pastor nos va a hacer el favor de traernos a el amigo federal y a un servidor, nos va a traer un par de cubatas que nos hace muchísima falta. Esa Unión Deportiva Aspense, desde su comienzo hasta principios de los 80, pues, se milita en categorías regionales, siempre peleando o intentando pelear por el ascenso a tercera división. Estaba Antonio el practicante, Antonio Botella y estaba Benjamín también metidos en el Aspense y me firmaron para que yo fuera jugador y entrenador. Y entonces me quedé como entrenador en la Unión Deportiva Aspense. Cogí al Aspe en primera regional y lo subimos a la preferente, no perdimos nada más que un partido en Monóvar 2-1 y el resto lo ganamos la mayoría, con 100 y pico goles a favor, creo que eran 18 o 19 en contra. Y después ya cogí el Aspense, pero ya lo cogí ya como presidente, entonces me junté con unos amigos muy buenos, que gracias a ellos el Aspense subió a tercera división y allí estuvimos 4 años. Y era una tercera división donde militaban equipos como el Levante Unión Deportiva, que hoy milita en primera división, como el Villarreal Club de Fútbol, semifinalista de Champions, como el Club Deportivo Alcoyano, ex primera división, ya hace muy poquitos años jugando en segunda división. Pero los auténticos del Alcoyano que hay ahora y el Levante que está en primera división ahora. Cuando veían el campo aquí no querían venir. Todo tierra. Era todo tierra, pero todo gravín. Ese año, tanto el Alcira, líder, cayó. Tanto el Villarreal cayó aquí y allí le empatamos. Y aún me acuerdo una de las anécdotas que tuvimos que ir por los campos de la Romana con el Cingadel
Y como resulta que el alcalde de La Romana trabajaba aquí en Aspe, dijimos en un campo, oiga, que necesitamos el rulo. Oiga, ¿usted el rulo? Sí, es que nos manda Hipólito Franco, el alcalde. Lo que haga falta y tal. Pero a ver quién cargaba el rulo ese en el coche, en el Cinca. Pero de todas formas, que lo bajamos y a pasar el rulo por el campo 5 o 6 días. para que y bien arrojado para que el Levante no se negara a jugar en Aspe y el Alcoyano. Son anécdotas, pero que lo hemos vivido aquí. Y hay otra sorpresa, Aspense 1, Levante 0. Ambos están hoy en primera. El Levante también cayó en Aspe. ¿Por qué? Pues porque venían a la Luna a jugar y esto era un campo que, en fin, esto es en el 84, como he dicho. Ha sido una tarde maravillosa aquí en el campo de las Fuentes. Creemos que es la taquilla récord que habrá hecho la Unión Deportiva Aspense este año. Según nos han informado, sobrepasa las 600.000 pesetas. Allí tenemos unos jugadores de la Unión Deportiva Aspense juvenil, totalmente uniformados, y que en la segunda parte deleitarán al público aquí presente con 10 minutos de juego. Ahí los vemos a todos. ¡Gol, señores! Lo hemos tomado de milagro, ¿eh? Gol, magnífico gol, que estaba haciendo bastante falta de Quevedo. Magnífico gol. Magnífico gol de Quevedo, cuando los cámaras estaban un poco despistados, pero aún se ha llegado a tiempo gracias al reflejo del Gran Federal. Juegan 3 temporadas, quiero recordar, consecutivas en tercera división, se desciende y la mejor temporada que yo también ya tenía 10 años, que recuerdo de la Unión Deportiva Aspense, pues coincide con ese último ascenso a tercera división. Pues López Botella, como jugador del Aspense, firmó allá el año 82, estando un par de temporadas. Él posteriormente, luego, ya en su época final, digamos, de futbolista, recorre algunos equipitos de la provincia, terminando en Monóvar, que es donde realmente cuelga las botas, digamos, como se dice futbolísticamente. Manuel López Botella, entrenador de la Unión Deportiva Aspense, con esta tensión tan alta y con esos nervios a flor de piel, traen estas cosas que ante equipos que presumiblemente son inferiores, pues se pierda un punto cuando no se lo espera. Pero realmente el Aspense sigue en pie, sus esperanzas aún se mantienen intactas, y a seguir luchando el domingo el Villena, a ver si le conseguimos ganar, y oye, ánimo, que aún está el balón en el aire. Muchas gracias, Manolo. Pues López Botella se hace cargo de este equipo de la Unión Deportiva Aspense una vez decide colgar las botas, y al parecer tuvo el efecto que buscaba la directiva con un gran equipo que lleva la Aspense ese año, con jugadores muy recordados por el pueblo, como era Roberto, como era Merchán, Forner, Alfonso, Campillo, Chichi. Había una plantilla excelente. Yo incluso siempre he recordado esos nombres. Mira, cuando vinimos al homenaje de Manuel, nos estábamos Forner y yo hablando y tal, y vienen dos hombres ya de bastante edad, y se nos queda mirando y dice, ostras, tú eres Merchán, y tú Forner. Después de tantos años, 30 a mí me pasó. Él coge el equipo en mitad de año prácticamente, y el equipo pega un giro tremendo, escalando puestos hacia arriba, metiéndose en los puestos altos. Fue aquella magnífica promoción contra el Ribarroja, donde se golea por 11 goles a 1. Atención, peligrosa internada de Cano, atención, y ¡gol! ¡Gol de las Aspense! Peligroso, balón que roba Forner. ¡Atención, gol! Cuando hay un centro, atención, ¡gol! Y el equipo de López Botella totalmente lanzado, fabulosa jugada de Forner. Y bueno, ya no lo cantamos. Vicente, por favor, cántalo tú. Gol de la Aspense, el sexto, que estábamos casi vaticinándolo ya.
Estamos casi vaticinando hace medio minuto el gol, que íbamos a por el sexto y efectivamente el sexto consecutivo. ¿Y la gente parece que se podía tirar al campo la gente o no? Sí, no hay problema. Es que estaban en la cantina, porque ya estaba la otra cantina, ¿te acuerdas? La cantina estaba ahí detrás. La cantina al fondo. Aquello era un dream team, como diríamos, ¿no? Nunca se ha vuelto a repetir en un playoff esa victoria tan amplia. Recuerdo todas esas gradas que tenemos enfrente llenas y Manolo el del Bombo, el famoso Manolo el del Bombo, que siempre iba por España con la selección, pues vino a esa promoción a animar a la Unión Deportiva Aspense. El Aspense ha metido 6 goles, pero los tuyos son incontables, por lo menos en un marcador como el del Campo de las Fuentes. Bueno, yo animo como a la selección española. Antes de empezar el encuentro lo he dicho, el partido era difícil, yo he animado bastante, el público ha respondido muy bien, ha animado continuamente y yo me voy muy contento de aquí. Pues ese es el último ascenso a categoría nacional, es el último ascenso a tercera división. Fue una época que se quedó marcada para el fútbol local. Manuel López, ¿cómo ha ido todo? Bien, ya lo ves, fenomenal. Hemos tenido mucha suerte porque no hay ningún chaval enfermo ni lesionado y no ha habido ningún percance, de maravilla. Bueno, aparte de que el viaje es muy cansado, pero veo que hay mucho ambiente, quizá porque quedan 4 kilómetros ya para llegar a Aspe, ¿no? Es lógico porque tantos kilómetros, hemos hecho 5.000 kilómetros entre ida y vuelta y estamos llegando y estamos contentos. Muy bien. Bueno, creo que en el pueblo os van a hacer un recibimiento como se merece. Manuel López Botella se centra en dar estructura a un fútbol base con aquellos viajes al extranjero de la Unión Deportiva Aspense. Él con un grupo de padres se hace un viaje a Austria a jugar un campeonato en julio del 93 y en ese campeonato el grupo de chavales entre los que yo estaba, un buen grupo de jugadores, nos quedamos campeones en ese campeonato en Wolver. Sí, voy a aparcar ahí. Eso supuso para el pueblo, yo creo que un punto de inflexión. Fue un cambio en el fútbol base, digamos, fuerte. Fue un recibimiento aquí en el pueblo muy grande por Ramón Berenguer en el ayuntamiento, incluso en el balcón de la Plaza Mayor. Ese año la directiva de la Unión Deportiva Aspense, a este grupo de padres encabezados con López Botella como pionero deportivo, digamos, fue llamada para ver si querían gestionar la directiva del fútbol base de la Unión Deportiva Aspense y aceptaron esa tarea de potenciar esa base de jugadores de la localidad, del pueblo. Transcurrió esa temporada con esa directiva de fútbol base y al año siguiente también se repitió el viaje a Austria, ya con 2 equipos, donde los 2 equipos fueron campeones. La sorpresa fue, bueno, una vez recibidos aquí en Aspe, y es en ese verano en esa temporada del año 94, la directiva de la Unión Deportiva Aspense, digamos del primer equipo, decide cesar a esa directiva del fútbol base. No sé si buscaban ya tener un fútbol base consolidado con esto o lo que es cierto que en ese año se decide prescindir de esta junta directiva, que es la que posteriormente, con el apoyo de los padres y así se vio con el gran número de niños que decidieron trasladarse al Aspe Fútbol Club, pues se decidió refundar, digamos, el Aspe Fútbol Club, que venía de ser un equipo anterior a la Guerra Civil Española. Cuando los dejaron desamparados, porque aquí todo se fue con el Aspe Fútbol Club, la Unión Deportiva Aspense se quedó sin un chaval, se quedó sin nadie. Y así es como nace el Aspe Fútbol Club, de una desavenencia en una directiva con el fútbol base, el cual pues empezaban a recortar categorías y Manuel, siempre un enamorado del fútbol base, pues no quería ese recorte y decidió crear otro club a
en paralelo a la Unión Deportiva Aspense. Yo he estado siempre en senior, a lo mejor equivocadamente, porque con lo que he sembrado yo en los equipos senior, que me ha costado mucho trabajo, mucho dinero, a lo mejor me hubiera dedicado al fútbol base, por la Unión Deportiva Aspense ahora estaríamos en tercera división con toda la gente del pueblo. También en aquella época ya estaba el Club de Fútbol La Coca. El Club de Fútbol La Coca empieza a mitad de los años 80 a funcionar, solamente categorías bases. A ver, el Club de Fútbol La Coca se fundó, tiene unos orígenes muy humildes. Se fundó dentro de un barrio obrero, un barrio popular del pueblo, en el cual ya había un movimiento vecinal muy arraigado y con mucha fuerza, y se pensó de que había una serie de jóvenes que querían practicar deporte, pero no tenían la posibilidad de poder practicarlo. Entonces la Asociación de Vecinos de La Coca lo que hizo es crear dentro de su misma asociación un club de fútbol. Es el primer club de fútbol que tuvo categorías inferiores, desde alevines hasta juveniles. Anteriormente solo existía la categoría juvenil en la Unión Deportiva Aspense y el equipo senior. Luego también en los años 90 empieza a introducir su primer equipo, el equipo senior, y entonces en aquella época convivían tres clubes: la Unión Deportiva Aspense, el Aspe Fútbol Club y el Club de Fútbol La Coca. También hemos sido pioneros en el deporte femenino, sobre todo en el deporte de fútbol, que en estos momentos tiene tanto auge con el Mundial Femenino de Fútbol. Pues el primer equipo femenino de fútbol que hubo en Aspe surgió del Club de Fútbol La Coca. Nosotras empezamos, bueno, yo en mi caso con 12, 13 años, y claro, en el primer equipo de La Coca, por así decirlo, se partía desde una edad, entonces no podía jugar. Sí que entrenaba con ellas, pero no podía jugar los partidos oficiales, por así decirlo, no se podía jugar todavía con el primer equipo. Entonces, algunos entrenamientos los hacíamos con las mayores y otros, la mayoría, con los chicos. Con La Coca estuvimos en segunda división, con el Aspe, también. A pesar de que empezamos otra vez desde cero, al cambiar de club tuvimos que cambiar de cero, volvimos a ascender a segunda división, y ahora aquí con el Atlético de Aspe, pues esta temporada pasada ascendimos a autonómica, y ahora con el pensamiento también de hacerlo lo mejor que se pueda y siempre llegar a la máxima categoría. Agradeciéndoles su presencia y deseando que tengamos una próspera y feliz temporada 98-99. Muchas gracias y buenas tardes. La Unión Deportiva Aspense sigue compitiendo en regional preferente, hace un proyecto para ascender a tercera división. El equipo no consigue luchar por esos puestos de ascenso, pero el Aspe Fútbol Club, que se había creado en el año 94, consigue el ascenso a regional preferente. Da la circunstancia de que hay dos clubes de Aspe en la misma categoría, en regional preferente. Y fue cuando desde el ayuntamiento se propone una fusión y una salida digna de la Unión Deportiva Aspense. Y de ahí se crea el Aspe Unión Deportiva. De dos clubes pasamos a uno solo. Sigue siendo el Aspe Unión Deportiva el que coge el testigo de la Unión Deportiva Aspense en la regional preferente, donde se mantiene 2 años y luego ya baja a primera regional. A partir de ahí, pues la historia que ya todos sabemos, el Aspe Unión Deportiva intenta luchar por ascender a regional preferente, asciende, está 1 año, 2 y vuelve a primera regional. Papá, necesito 200 euros para jugar al fútbol. ¿200 euros? ¿200 euros? Para pagar la cuota. ¿Eso es pa' porros, coca o algo peor? Si en el Aspense no pagas cuota. Es lo que hay. Aspense o plomo. Un grupo de amigos intentamos crear un accionariado popular para el pueblo. Decidimos tomar como imagen el club histórico del pueblo, que dejó de competir en el 2000, y entonces decidimos llamarlo Accionariado Deportivo Nuevo Aspense, y entonces empezamos a tener problemas con lo de Nuevo Aspense, porque desde Federación nos dicen que no se puede utilizar ese nombre, y desde el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana, porque ya existía un club que se llamaba Unión Deportiva Aspense, que podría entrar en conflicto. Claro, ahí nosotros nos llevamos una pequeña sorpresa, porque pensábamos que ese club ya no existía y no podíamos retomar la historia de ese club. El principal problema que había era
que había una deuda de 600 euros, que no era una deuda que acarreara desde la gestión de la última directiva, sino que era el hecho de no competir en la Federación Valenciana de Fútbol. Todos los años se tendría que pagar una cuota. Cuando deja de competir el Aspense, esa cuota se va acumulando y al final acarrea una deuda de 600 euros que tras una asamblea pues decidimos pagarlo entre todos y refundamos este club histórico del pueblo. A día de hoy, la Unión Deportiva Aspense pues, cuenta con una escuela deportiva mixta, en la cual está compuesta por 4 equipos, el equipo Querubín, que son los más chiquitos de la escuela, equipo Prebenjamín A, Prebenjamín B y equipo Benjamín. El objetivo a medio plazo pues, es ir creciendo, pero siempre desde esa base. O sea, del equipo Querubín ir creciendo hacia arriba, nunca de equipo juvenil hacia abajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos conseguir es que esos niños inicien sus andaduras en esto del fútbol sintiendo unos colores, en este caso los de la Unión Deportiva Aspense. El Club de Fútbol La Coca es un club muy familiar, muy de estar por casa, es una familia en sí. Y lo que estamos más orgullosos es de formar personas. Nosotros desde hace unos años también tenemos una escuela donde cerca de 40 niños se forman todas las semanas con nosotros. Actualmente mantenemos en el club 12 equipos inscritos, federados, más un veterano. El club siempre ha estimado que la política era esa, que era dar cabida a jugadores amateur del pueblo, de muchos años con nosotros, no fichando, cuando se podía haber fichado y salvar muchos años la categoría, pero esa es la política que se ha llevado de siempre. Es la política que mi tío Manuel siempre ha apoyado, que es la fútbol base. Esa es un poquito la historia hasta hoy en día, donde el primer equipo de Aspe, el equipo que más lejos deportivamente siempre ha estado ocupando, ha estado desde el Aspe Fútbol Club, Club Deportivo Aspense, Unión Deportiva Aspense y Aspe Unión Deportiva.